la necesidad de vernos seguros en ti, Señor. Gracias, Padre, porque no solamente nos salvaste, sino que aseguraste nuestra salvación. No solamente nos diste una nueva relación contigo, sino que tú aseguraste que esa relación fuese eterna, Señor. Gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Clama a Dios ahí donde estás, mi hermano. Clama al Señor. Yo no sé con qué has llegado tú esta mañana a la casa de Dios. Yo no sé si tú tienes alguna angustia. Yo no sé si hay algo que te está robando el gozo de tu salvación. Yo no sé si hay algún pecado en tu vida que está afectando esa relación tuya con el Señor. Tú puedes clamar a Dios y Dios te oye. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es una promesa, es una verdad. Dios responde el clamor de sus hijos. Clama a Él. Tú no puedes conformarte con la mitad de una relación cuando puedes tener toda una relación con Dios. Tú no puedes conformarte con la mitad de una experiencia de tu vida cristiana cuando puedes experimentar todo el amor de Dios, toda la bendición, todo el cuidado, toda la protección, toda la seguridad que Dios te ofrece. Clama al Señor. Desde tu interior clama a Dios. Él conoce tu interior. Tú no tienes que aparentar nada. Dios sabe quién eres. Tú no puedes aparentar lo que hay en tu interior. Él conoce perfectamente, inclusive lo que está dentro de tus huesos. Él discierne todas las intenciones del corazón, los pensamientos. Hoy estamos aquí en su casa para venir y descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, en Cristo Jesús. Clama a Dios. No estamos aquí por tradición, no estamos aquí por costumbre. Estamos aquí porque Dios nos ama, y porque como Él nos ha amado, nosotros también hemos aprendido a amarle poco a poquito, pero porque Él nos amó primero. Entonces no desperdicies. Estás en casa. El Padre está en casa. Dios en esta hora recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, y escucha el clamor que hay en nuestro interior, Señor. Aunque nuestro exterior pueda reflejar y aparentar algo, Señor, porque queremos cuidar una apariencia, o porque no queremos cuidar la vida de los demás, porque queremos, Señor, no publicar, Señor, algo, pero tú conoces el interior nuestro. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, y te necesitamos mucho. En el nombre de Cristo Jesús, Dios recibe el clamor y contesta nuestra petición. Amén. Puede tomar asiento en esta hora. Y vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Juan en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Abra su Biblia, por favor, ahí en la primera de Juan. Yo asumo que todos saben, ¿verdad?, quién es Juan. Juan el escritor es Juan el apóstol. Juan el apóstol escribió varios libros del Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio según Juan, escribió 3 cartas de Juan,
y escribió también el Apocalipsis. Dios reveló todo esto a Juan y se quedó inspirado en la palabra para nosotros. Y esta revelación está completa, es la revelación de la palabra, nos ha sido dada para que usted y yo conozcamos. Y en esta ocasión específicamente, Juan le fue revelado de parte de Dios esta carta para escribirla a la iglesia de Asia. La iglesia de Asia, hermanos, había sufrido el problema de que se habían infiltrado dentro de la iglesia algunas falsas doctrinas. Se habían infiltrado algunas personas que tenían falsas enseñanzas y habían dañado, al menos 3 cosas habían sido dañadas. Había sido dañada la relación de los creyentes con Dios, había sido dañada la relación de los creyentes entre ellos y también había sido dañada la convicción acerca de la separación del pecado, de cómo es que los cristianos hemos sido llamados a vivir una vida separada del pecado. Entonces, estos falsos maestros que se infiltraron dentro de la iglesia, que había sido muy posiblemente pastoreada por Pablo, pastoreada por Timoteo y también pastoreada por el mismo apóstol Juan, vemos que el Señor le trata de enseñar a la iglesia que esto que Él ha recibido viene de parte de Él, directamente de parte de Él. Y bueno, la semana pasada, en las enseñanzas de las semanas pasadas, habíamos visto en el primer capítulo que el pecado es un obstáculo real. El pecado es un obstáculo real que afecta nuestra buena relación con Dios. Ahora, todos sabemos que el pecado afecta la relación entre el hombre y Dios. Dios es santo, 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 y el hombre es, o somos, pecadores. Entonces, Dios es santo, el hombre es pecador. ¿Cuál es la forma en la que el hombre puede reconciliarse con Dios? ¿Sí? No hay forma. Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a pagar el precio para ser el puente que establece la relación entre Dios y el hombre. Pero entonces el hombre en pecado no puede gozar, no puede disfrutar y no puede tener la esperanza que le da la relación con el Padre. ¿Sí? La relación con el Padre, hermanos, trae gozo a la vida de sus hijos, ¿sí? Y más ese Padre eterno, ese Padre hermoso, ese Padre perfecto, que trae una relación, que trae una seguridad a la vida de sus hijos. Bueno, el pecador no puede gozar de eso, pero el pecador que se arrepiente puede gozar esto en Cristo Jesús. Ahora, cuando el pecador se ha arrepentido, cuando los cristianos, cuando los creyentes hemos aceptado a Jesús como Salvador de nuestras vidas, se ha establecido una nueva relación entre Dios y nosotros. Y es una relación de padre e hijo, una relación cercana, es una relación de amor, es una relación de casa, es una relación de hogar entre Dios y nosotros. ¿Sí? Pero el diablo siempre se ha encargado de afectar esta relación. Yo no sé si usted recuerda, yo no sé cuántos años tenga, pero aquí en la congregación hay gente de distintos años de relación con Dios, de haber conocido a Cristo. Hay algunos que tienen poco de conocer a Cristo y hay algunos que tienen mucho o tenemos muchos años de conocer al Señor. Pero yo creo que todos de alguna manera hemos sufrido la experiencia de no sentirte hijo de Dios. Nunca te abordó ese pensamiento, nunca te abordó esa inseguridad en tu mente de no sentirte por un momento, por un tiempo, por algo que hiciste, por algo que pasó en tu vida, o simplemente por un momento de falta de fe en tu mente que tú dijiste, es que se me hace que no soy salvo, o no estoy seguro de ser salvo, o yo creo que yo no soy hijo de Dios. Yo no sé si te ha pasado eso, pero el enemigo se encarga de sembrar esta inseguridad en la mente porque él no quiere que tú disfrutes de la seguridad que puedes tener con tu Padre.
con tu Padre Dios. Y entonces, hermanos, el pecado siempre ha afectado de una u otra manera. El que no se ha arrepentido, su pecado lo separa de Dios por la eternidad. Los que ya nos hemos arrepentido, el pecado, hermanos, afecta esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia de nosotros no nos da la oportunidad, no nos permite gozarnos en la presencia del Padre. ¿Me estoy explicando? Muy bien, entonces Juan escribe para ayudar a que esta relación no se pierda o fortalecer esta relación. Y vamos, hermanos, a aprender o vamos a entender o confirmar que Jesucristo asegura una buena relación con Dios por la eternidad. ¿Sí? Mi buena relación con Dios es eterna, no es por un momento. Y hermanos, una bendición bien grande. Tu relación con Dios no depende de ti. Esto es una buena noticia. Si tu relación con Dios dependiera solamente de ti, hermano, esa relación la perderías todos los días y a cada momento. Pero esa buena relación, en primera instancia, depende de Dios. Porque Él asegura esa relación a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Jesucristo es el que da ese puente y es el que asegura. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque hay algunas doctrinas o hay algunas denominaciones que también se llaman cristianas o son cristianas en verdad, pero creen que su salvación se pierde. Pero creen, hermanos, que necesitan mantener la salvación, que tienen que estar haciendo algo para que su salvación no se pierda. Y déjame decirte que así como no hiciste nada para ganar tu salvación, tampoco puedes hacer nada para perder tu salvación. La salvación es un regalo de Dios, que tú lo recibiste por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación fue un regalo, y ese regalo no lo puedes perder por lo que tú hagas o por lo que tú dejes de hacer. Es una salvación perfecta, es una salvación completa que Dios te ha dado en Jesucristo. Y el apóstol Juan, hermanos, nos presenta a Jesucristo como la respuesta en contra del pecado que afecta la buena relación con Dios. Y nos presenta a Jesucristo en dos casos. El primer caso nos presenta a Jesucristo, hermanos, como el abogado intercesor. ¿Sí? El abogado intercesor. Dice ahí el primer versículo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta es la primera estrofa o el primer párrafo. El segundo párrafo, hermanos, presenta a Jesucristo como el sacrificio perfecto. Y dice el segundo párrafo: y Él, hablando de Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Jesucristo el justo es el abogado que nos puede presentar justos delante de Dios, hermanos. Jesucristo es justo. Jesucristo es el único que ha podido andar conforme a la justicia de Dios, porque Él es Dios mismo, ¿verdad? Pero aun cuando se encarnó y fue hecho hombre, y fue sujeto a pasiones y fue tentado por el enemigo, Él, hermanos, Él nunca pecó. Él nunca cayó en pecado, aun y cuando fue tentado. Y Jesucristo, hermanos, el justo, ¿sí? Es el único que puede presentarnos justos delante de Dios. Es maravilloso, hermanos, porque Jesucristo, fíjense, Jesucristo me da su justicia. Yo le doy mi pecado. Yo llego delante de Él y le digo: Señor, este es mi pecado, yo soy pecador y te pido que me perdones, y pongo mi pecado en sus manos. Y Él toma mi pecado, hermanos, y lo tira a lo profundo del mar y se olvida de ello, porque Él ya pagó por ese pecado, ¿sí? Y me perdona ese pecado. Pero a cambio, Él me da su justicia. La justicia que Él es el único que ha podido vivir en este mundo, la justicia que Él es el único que puede tener, esa justicia me es dada a mí.
Por eso entonamos ese canto glorioso intercambio. Porque yo le doy mi pecado y Él me da su justicia. Y ahora Dios ya no me ve como pecador, sino me ve como justo. Me presenta justo delante del Padre, aunque no lo soy, pero Él lo es. Y Él es ese sacrificio perfecto que Él ha dado para que yo pueda ser presentado. Entonces, hermanos, Él es el abogado que se ha presentado delante de mí. Ahora, el abogado, hermanos, intercesor, ¿sí?, no tiene al pecado como un estilo de vida en la vida del creyente. O sea, no porque yo tengo un abogado, entonces me está dando la oportunidad de que yo pueda pecar. ¿Sí? ¿Cómo explicar esto? ¿Usted tiene un seguro de automóvil? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor todos los que tenemos un auto, tenemos un seguro. Casi, espero que sí, ¿verdad? Sí, un seguro de automóvil. Pero no porque usted tiene un seguro de automóvil dice, bueno, ahora sí voy a agarrarme chocando y chocando, ¿verdad? Algunos me imagino que piensan que eso pueden hacer, ¿verdad? Pero no tiene usted que agarrarse chocando, de hecho no lo debe de hacer, ¿sí? No porque tiene un seguro usted puede chocar. ¿Está claro eso? ¿El seguro para qué es? Por si llegara a chocar, ¿sí? Ahora sí que dicen por ahí, es bueno tenerlo aunque no lo uses. Es una de esas cosas que uno dice, la quiero tener, pero no lo quiero usar. Y nunca lo quiero usar. Bueno, hermanos, Jesucristo es nuestro abogado. Tenemos un acusador. ¿Sabía usted que hay un acusador que día y noche está yendo y acusando a los escogidos de Dios? Los está constantemente presentando y le está diciendo, mira lo que hizo Rogelio, ¿verdad? Mira lo que hizo Fina, ¿verdad? Mira lo que hizo Abel, ¿verdad? Mira lo que hizo Beto. Sí, él está ahí siempre, mira, está acusando y está acusando. Pero tenemos, hermanos, a la diestra del Padre, un abogado que intercede por nosotros y que dice, no tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan el ángel, hermanos, en el Antiguo Testamento cuando los dinteles de las puertas de las casas fueron pintadas de sangre? ¿Sí? Y entonces dice que el ángel pasó por alto. ¿Y qué significa pasó por alto? Es como que si no hubiera visto lo que estaba ahí. Porque es como si Jesús pusiera una cúpula alrededor nuestro y cuando Dios pasa o cuando ese ángel de la muerte, el que destruyó en aquel entonces a todos aquellos que estaban en maldad, no pasó por alto, porque la sangre, hermanos, de ese cordero estaba cubriendo los pecados de ellos. Y así la sangre de Jesucristo, hermanos, ha cubierto todos nuestros pecados y Dios pasa por alto esa maldad que hay en nuestras vidas. Él es ese abogado. Pero el acusador no solamente nos presenta delante del Padre como pecadores, sino que viene a nuestra conciencia y nos dice, ¿ves? Pues no que eres cristiano. Pues no, tú muy golpe de pecho todos los domingos ahí en la iglesia, cantas y te gozas y estás ahí y no, hombre, no fallas, estás todo el tiempo. Pues, mira cómo andas, mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, mira cómo te comportaste, mira cómo reaccionaste. Así no reaccionan los hijos de Dios. Ahí está el acusador constantemente tratando de robarte, ¿verdad? Tratando de robarte la seguridad, tratando de robarte la tranquilidad y diciéndote, tú no puedes, olvídate de eso del cristianismo no es para ti, eso es para otros, ¿verdad? Que ya nacieron con ese ADN en su sangre, que pueden andar ahí todos los días, ¿verdad? Con la mirada siempre puesta en el cielo. Tú no puedes eso. Hermanos, pero Dios nos dice que nosotros tenemos un abogado, así que intercede por nosotros. Ahora, hermanos, hay abogados aquí en el mundo, ¿verdad? Muy capaces, ¿verdad? Y se jactan de ganar muchos juicios y todo eso, ¿verdad? Mas, sin embargo, no pueden jactarse quizás de ganarlos todos, porque hay algunos juicios que pueden ser inganables, ¿verdad? Pero nuestro abogado, hermanos, él
cubre todos. Todos nuestros pecados están cubiertos en Cristo Jesús. O sea, no hay algo, hermanos, de lo que se nos pueda acusar. ¿Sí? Entonces, esa es la bendición que tenemos nosotros. Y todo esto, hermanos, para disfrutar del gozo, de la confianza. Entonces, el pecado no es un estilo de vida en el pecador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el cristiano busca apartarse del pecado. El cristiano desea agradar a Dios con su vida y hace una separación entre el pecado que hay en el mundo. Ahora, ¿cuántos tipos de pecado, hermanos, puede haber? Muchísimos. ¿Qué es el pecado? Según la Biblia, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es la ley? Es la palabra de Dios. O sea, es no hacer conforme a lo que Dios dice, o hacer lo que Dios dice que no debes de hacer. Eso es pecado. Ahora, según la Biblia, también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Pero según la Biblia, también nos dice que toda injusticia es pecado. Esas 3 veces aparece ahí claramente: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Eso es pecado, hermanos. Dios no quiere que nosotros pequemos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis. Entonces, nosotros, hermanos, debemos esperar un cambio en nuestras vidas. Fíjense, le voy a confesar, cuando yo acepté a Jesucristo, estaba chico, 12 años tenía cuando yo acepté a Cristo Jesús, pero yo ya vivía una vida emocionalmente quizá como de 14 años, un poco más grande, como de 14 o de 15, y yo ya pensaba que realmente yo no quería cambiar del todo. ¿Me estoy explicando? O sea, sí quería ser salvo, sí quería tener vida eterna, sí quería que Dios fuera mi Padre, sí quería gozar de algunas cosas de lo que pasaba en la iglesia, pero yo no quería entregarle a Dios toda mi vida. O sea, no quería. O sea, simplemente como que yo quería reservarme algunos permisos, ¿verdad? Bueno, no, dice Dios, o sea, todo lo que te estoy escribiendo en el capítulo 1 y lo que voy a escribir en el capítulo 2 y en el 3, tiene que ver para que no peques. Dios no quiere que peques. El cristiano no se distingue por ser un pecador. El cristiano se distingue por ser uno santo. De hecho, la Biblia, las cartas, habla los santos, ¿sí? A los santos. ¿Sí? Y no está hablando de estatuillas, ¿verdad? Puestas en la pared. No, está hablando de aquellos que han sido consagrados, que han sido separados, que han sido apartados para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos somos los santos, ¿sí? Los que fuimos redimidos. Entonces, hermano, usted no ha sido comprado para andar en pecado, sino para andar en vida nueva. Hemos sido llamados a andar en vida nueva. Ahora, el abogado, hermanos, que tenemos, este abogado intercesor, también entiende que el cristiano sí tiene la posibilidad de cometer pecado. Por ejemplo, se dice, yo no sé si vaya a pasar o no vaya a pasar, que en algún momento eso de los choques de autos y atropellos ya no va a suceder. Una ocasión estaba escuchando un documental que ya no va a pasar porque el carro va a ser lleno de sensores y el carro se va a detener automáticamente cuando haya otro auto que se atraviesa, o si hay una persona que se atraviesa se va a detener, entonces así. Y que cuando alguien se acerca que se quiere robar el carro, pues el carro casi que va a brincar, ¿verdad? Se va a ir de ahí el carro, ¿verdad? Cuando alguien se lo quiera llevar, que no sea el dueño. O sea, todas esas cosas hablan, ¿verdad? De ciencia ficción, no sé si vaya a pasar o no vaya a pasar. Pero suponiendo que esto pasara, ¿habría necesidad entonces de un seguro de autos? ¿Un seguro? No. ¿Sabe qué? Pues no, pues ya mi carro no puede chocar. Y como no puede chocar, pues ¿para qué necesito entonces el seguro? ¿Verdad? Ahora, ¿necesitaríamos nosotros un abogado si ya no podemos pecar? No, ¿verdad? No lo necesitaríamos, pero sí lo necesitamos, porque existe la posibilidad de pecar. Ahora, hermanos, esto es algo bien importante. No nos toca a nosotros juzgar los pecados de la gente.
No nos toca a nosotros convertirnos en jueces para decir, este pecado es grave y este pecado no es grave. Nosotros no podemos decir, como esta persona cayó en este pecado, no es salvo. Pero si el pecado fue al nivel de mentirilla, entonces sí, bueno, todavía se le considera cristiano. Pero cuando brincó a mentira destructiva, entonces ya se pone en duda. No podemos nosotros entrar en clasificaciones de ese tipo. El pecado, es infracción de la ley. Y tenemos un abogado que intercede por nosotros. ¿Por qué? Por si caemos en pecado. El pecado, hermanos, es una posibilidad, es algo que está ahí. No es un permiso, solamente es una posibilidad. Tenemos que entenderlo de esta manera, hermanos. Le digo esto porque hay personas que dicen que si alguien peca, entonces no es cristiano. No, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió la carta a los Corintios y les dijo, hermanos, les quise hablar como espirituales, pero no pude hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo, porque sois carnales? Sí, o sea, porque se dejan guiar todavía por la carne. En la iglesia de Corinto había muchos hermanos que, aunque eran creyentes, todavía se dejaban guiar por cuestiones carnales. Y Pablo los exhorta, porque no debe de ser así. Entonces tenemos un abogado, hermanos, que intercede por nosotros para que podamos nosotros, hermanos, mantener nuestra relación con el Señor. Ahora, dice el capítulo 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Ahí no dice que de cierta clasificación de pecados, sino de toda maldad. Entonces, hermano, tú toda la vida, hermano, vas a estar luchando con el pecado, toda la vida. ¿Sí? A veces, hermanos, hay personas que están en la iglesia o permanecen en la iglesia y están ahí y dicen, por ejemplo, el bautismo. No, es que no me quiero bautizar porque yo todavía fallo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿quién dijo que el bautismo, hermanos, era para los que no pecan? Si de todas maneras todos los cristianos tenemos la posibilidad de pecar. El bautismo es el primer acto de la obediencia. Pero si usted está pensando que hasta que no peque se va a bautizar, déjeme decirle a usted, nunca se va a bautizar. Nunca va a dar ese primer paso de obediencia. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en la carne. Y mientras estamos en la carne, estamos sujetos al pecado. Entonces, hermanos, hay otras personas que dicen, no, es que no quiero ir a la iglesia porque mira cómo ando. O sea, mira lo que hice. No, ya pasó esto entre semana y ahora sí, ya no voy a ir a la iglesia. No, al contrario, usted acérquese a la iglesia con mayor razón por lo que hizo. Pídale perdón a Dios, acérquese a Dios, porque hermanos, tenemos segura nuestra relación con Dios por causa de nuestro abogado intercesor, que es el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora en segundo lugar, hermanos, también el apóstol Juan, el segundo caso, nos presenta a Jesucristo como el sacrificio perfecto. Dice la palabra, y Él es nuestra propiciación. ¿Sí? Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación, hermanos, se refiere a la acción agradable. Una acción agradable ante Dios, con la que se mueve a la piedad y a la misericordia. Otro significado de propiciación, hermanos, es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. ¿Sí? Por eso es la propiciación. Jesús es el sacrificio perfecto. Fue la obra redentora perfecta con la que Dios pudo mostrar su amor por nosotros, pero también al mismo tiempo complacer su justicia y el sacrificio. Quiero explicar esto brevemente. Hay personas que dicen, es que Dios es amor.
Y luego le dice otro, sí, pero Dios es justo. Y el otro dice, sí, pero es amor. Y el otro dice, sí, pero es justo. Entonces, quieren tratar de conciliar el que Dios es justo y que Dios es amor, hermanos, en un Dios eterno, en un Dios perfecto, en el que Dios es completamente justo y Dios es completamente amor. ¿Cómo concilió Dios, hermanos, en su trato para con el hombre su amor y su justicia? En Cristo Jesús. Porque por amor nos dio a su Hijo, pero porque es justo, su Hijo pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Entonces vemos ahí, hermanos, el sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, porque ese sacrificio es tan perfecto que no se tiene que volver a ofrecer. O como algunas personas piensan, bueno, es que si tú pecaste, ya perdiste tu salvación. Y como perdiste tu salvación, entonces, pues tienes que volver a aceptar a Cristo. O sea, te tienes que volver a arrepentir. Tienes que volver a pedir perdón, ¿verdad? Y tienes que volver a pedirle que Él te acepte. No, no tienes que hacer eso. Hebreos nos dice, Él hizo el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Es una vez y para siempre. Si tú una vez aceptaste a Jesús como Salvador de tu vida, ese sacrificio que se hizo una vez es para siempre en tu vida. Entonces, ¿es un permiso para pecar? No, es entender que tu relación está basada en la obra de Cristo, no en la obra tuya. Muchos cristianos, hermanos, tenemos a veces un cargo de conciencia muy pesado en nuestras vidas porque luchamos con nuestra carne y no podemos con ciertas cosas. Dígame, ¿nadie tiene problemas con la carne en su vida? ¿Nadie tiene problemas con su temperamento? ¿Nadie tiene problemas con su carácter? ¿Sí? ¿Verdad que todos tenemos algún problema con el pecado en nuestras vidas? Pero luego ese pecado nos condena y nos aflige, hermanos, y nos sume muchas veces en un pozo y no queremos ni siquiera levantar la vista con el Señor. Pero hermano, Cristo Jesús ha pagado el precio de nuestra relación con Dios. Nuestra relación no está basada en lo que yo hago, en lo que yo hice o en lo que yo haré. Está basada en la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso Él es nuestra propiciación, dice el versículo 2, y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Ahora, note la palabra nuestros. ¿De quién está hablando? Los creyentes de la iglesia a quien fue dirigida la carta. Pero luego dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay dos tipos de personas y para Dios solamente hay dos tipos de personas. ¿Quiénes son esos dos tipos de personas? Sus hijos, los creyentes y los que no han creído en Cristo Jesús. Dos tipos. No hay tres y no hay cuatro tipos de personas. O sea, son dos. Nuestros y los de todo el mundo. Pudiéramos hablar aquí en la iglesia, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, pero también por los que están allá afuera. ¿Qué tuve que hacer yo para que fuese la propiciación por mis pecados? Aceptar a Jesús, nada más. Creer en Él, poner mi fe en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora, ¿qué tiene que hacer, hermanos, los inconversos? Lo mismo. Ellos tienen que hacer lo mismo. Ahora, si usted se fija, el contexto del pasaje tiene que ver con un anuncio, tiene que ver con una predicación. Juan dice desde el principio, dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si yo sé que mis pecados han sido perdonados, ¿cuál es mi deber? Anunciar ese mensaje, publicar ese mensaje. Yo no me puedo quedar callado. Hay una historia en el Antiguo Testamento, hermanos, de los leprosos. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que estaban afuera de la ciudad? Bueno, esos leprosos que estaban ahí en la ciudad, hermanos, estaban afuera de la ciudad. Y había una gran hambre en la ciudad.
Y los leprosos estaban allá afuera y dijeron, tenemos que hacer algo. Si entramos, pues vamos a morir, porque la ley dice que no debemos de estar adentro. Si nos quedamos aquí afuera, pues vamos a morir. Pero luego, hermanos, les anunciaron que en cierta ciudad habían salido todos y habían dejado la ciudad con todos los víveres. Imagínense los refrigeradores llenos, las alacenas llenas, ¿sí? Los closets llenos. Y ellos fueron a esa ciudad y empezaron imagínense, llegaron y en la ciudad había pasteles y había carnicerías y ellos estaban saciándose, ¿verdad? Pollo loco, todo estaba ahí. Ellos estaban come y come. Pero uno de ellos dijo, estamos haciendo mal. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Nosotros tenemos que anunciar este mensaje. Tenemos que compartir con los demás. Y fueron y corrieron a la ciudad y gritaron las buenas nuevas y dijeron, hemos encontrado comida. Y entonces hubo quienes dijeron, no, se me hace que esto es como una emboscada que nos están preparando para que salgamos, vayamos y nos pesquen afuera. Pero hubo quienes sí creyeron y salieron, hermanos, y comieron y se saciaron también. Si tú te has saciado de Cristo Jesús, tú tienes que compartir a Cristo Jesús con los demás. Y si no lo haces, entonces lo mismo que dijeron los leprosos, ¿sí? Estamos haciendo mal, porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callando. Necesitamos anunciar de Cristo Jesús, porque Jesús es la propiciación de nuestros pecados, pero también de los de ellos. Así que necesitamos compartir este mensaje. En conclusión, mi hermano, en conclusión, la seguridad de mi relación con Dios no depende de mí, sino de Cristo. Y esto es una garantía, porque Él es perfecto, porque Él es infalible, porque Él es todopoderoso, porque Él nunca falla. Así que mi hermano, tú puedes tener esa paz de tu seguridad, de tu salvación, si has creído en Cristo. Pero si hubiera en esta mañana alguien que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, hoy puede creer en Jesucristo como Salvador de su vida. Si en esta mañana hubiera alguien que no ha creído en Cristo, hoy puedes aceptar a Jesús. Hoy es el día de salvación para ti. Entonces, hermano, en esta hora tú puedes asegurar esa relación que es eterna y que es para siempre. El propósito de Primera de Juan es que tú tengas tu seguridad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, esta